A ver, ¿qué forma la convicción del juez? ¿Qué hace el juez en un proceso? ¿Pero qué hemos dicho que hace primero? Pero primero, ¿qué va a hacer? Ya, conoce, después. Sustancia. Esto no tenemos. ¿Bien? ¿Y cómo vas a resolver? Mediante resoluciones. Mediante una resolución que se llama sentencia, ¿no? Donde va a dar, en base a esto, ¿qué va a formar la convicción? Lo que escucha y ve simultánea. Ya ha visto simultánea. Sí, lo que haya escuchado y haya visto simultánea. En el momento de presentar nuestra demanda, ¿qué vamos a hacer? Aquí está corriendo una Entre ellos, hoja de que casi tiene los nombres de cada uno. Que Pero ya avanzó. Por eso ya, yo ya les he dicho, eso es todo. Testi. Ya, vamos a acompañar nuestra prueba testifical que vamos a anunciar ahí, las generales de quién? De ley, de testigo. En el momento en que el juez va a tomar la declaración a ese testigo, hay tres testigos. El uno ha escuchado y el otro ha escuchado y ha visto. ¿Cuál va a generar la convicción? ¿Por qué? Porque tiene dos pruebas. Porque escucha las partes, tanto de sus declaraciones como también lo ha visto todas sus pruebas que hayan presentado. No, aquí estamos hablando del testigo. El juez va a llamar a declarar al testigo y se presenta usted como testigo. A usted le han contado y va a presentarse ella como testigo, pero ella ha estado en el lugar de usted. Es que si no se tiene más pruebas, sería una prueba más superior. Unas pruebas en la lengua será ¿verdad? No, estamos en el momento en que admitimos en el momento que presentamos la demanda, la presentamos con toda nuestra prueba, documental, testifical, o sea, todo, y anunciamos aquella que no está en nuestro poder. ¿Dónde está? Después se va a generar esa prueba. Una cosa es presentarla y la otra es generarla ya en el juicio. El juez va a llamar a los testigos y van a declarar. Y el juez se va a preguntar, ¿usted ha visto o ha escuchado? Usted le va a decir, me han contado. En cambio, ella le va a responder, yo he visto, porque ha estado en el lugar de los hechos. ¿Cuál de las dos declaraciones, independientemente de que va a ser más certera? ¿Ha visto ya? Escuchado. En materia civil, la prueba más contundente, ¿cuál sería? ¿La declaración o la documental? ¿Las declaraciones testificales o las documentales? Documentales. Que van acompañadas también de las testificales, si no, el código no las admitiría. En materia penal, ¿tendrán un poquito más valor las pruebas testificales? Porque generalmente cuando se comete delitos en el área penal, no siempre puede estar una persona ahí que lo pueda ver o puedan tomar fotografías o no sé. En materia penal, ¿qué es lo que sucede? Una de nuestras pruebas va a ser el certificado médico forense, pero ese certificado, ¿qué va a determinar? Las causas. Las causas De que la persona ha fallecido. Si es feminicidio y alguien ha visto y ha escuchado, esa declaración también va a ser contundente, porque ella ha visto que él ha asesinado con un cuchillo, ¿no?, a su esposa. Va a ser, ¿no?,
diferencia entre ambas. Materia civil, no obstante de que la prueba testifical está mucho más difícil. En materia familiar ya deben estar llevándose a quitado. Sí, sí. Pero en caso no es una prueba. ¿Por qué? Porque mayormente es algo que haya escuchado. Que la familia, digamos, tiene un entorno más interno. ¿Cuál es la causal para divorciarse? Se ha roto el proyecto de vida en común. ¿Por qué? Se ha roto el proyecto De de vida en vida en común. Con el anterior código nosotros deberíamos demostrar aquello que ha sucedido. ¿Y cómo se demostraba eso? Por lo general con declaraciones testificales. Ustedes veían al ingreso en la corte, estábamos enseñando a los testigos que iban a decir. Así que en muchas ocasiones el juez se daba cuenta y le decía, ¿usted ha visto o le han contado? Porque tiene que saber que cuando uno emite un testimonio, ¿no? Si es falso, voy a remitir antecedentes, ¿dónde? ¿Dónde remito antecedentes? ¿Cómo se remite? ¿Cómo llegan los antecedentes penales a REJAB? Aquí han dicho REJAB. ¿Qué tiene que existir para que los antecedentes penales nos salgan en el REJAB? Una sentencia condenatoria, ejecutoriada. Voy a remitir antecedentes al Ministerio Público para que lo procesen por falso testimonio. Inclusive en el momento en materia penal, porque tenemos que hacer, en el momento en que está prestando su declaración los testigos, les dicen, ustedes saben que emitir un falso testimonio no está penado por ley, sí sabemos. Y para sacar un poquito de esto de REJAB, el REJAB únicamente establece, cuando se las declaran rebeldes a las personas. Solicitan un certificado de antecedentes penales, declaratoria de rebeldía. ¿Por qué? Porque no está siendo sometido al proceso. La persona no ha sido herida, el proceso se va a suspender y se pasa. Además de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada o suspensión condicional del proceso, pero todo eso va a ser remitido con sentencia ejecutoriada. Entonces va a tener en un proceso va a generar la convicción del juez el hecho de que haya. Y alguna vez en el colegio han debido, ¿no? ¿Recuerdan que a mí les han debido? Ella le dice algo a ella, le dice algo a ella, y cuando llega a ella ya está todo tergiversada la información. Por eso el juez tiene que estar, ¿qué tiene? ¿Seguro de qué? De los hechos. Porque él solamente es conocedor de qué. Las partes, ya de hecho, les van a dar a conocer los hechos. ¿Y él qué conoce? Él es conocedor del derecho. Ese es un principio que las partes, esta es una manera también de retroalimentación. Durante todo este tiempo vamos a iniciar y vamos a volver atrás y no pueden olvidar. Cosa que el día del examen no nos sea tan difícil. Estamos ya en la lección 3 con 12 lecciones. Vamos a llegar a 12 lecciones. Doctor. Estaríamos hoy en la lección 2, ingresos institucionales. El marco normativo del 7 hasta el 9. Del 7 al 9. Pero hay necesidad de completar la primera lección. Ya han completado todo. Solamente la verdad material terminó. Decirles también eso, sí, todo está, doctor. Ya. A ver. En un proceso judicial, ¿qué es lo que mayormente compromete a las partes? Sí, se le dice que ya hemos explicado
quitado los artículos 2, 3, 4, 5. Hasta el 6. Tienen que saber en un proceso, en un litigio, qué es lo que puntualmente compromete a las partes. Prueba. Pero antes de que las partes actores demandado tener en prueba qué es lo que fundamentalmente está establecido en la norma, pero un artículo expreso. La buena fe y Lealtad procesal, buena fe y lealtad procesal. Que eso lo tenemos previsto en el artículo 3. Estamos en el segundo paso. Si un litigio, tanto al actor como al demandado, necesariamente les recae esta responsabilidad de buena fe y de lealtad, cómo se configuran estas atribuciones de lealtad y buena fe, que también está en este mismo artículo 3. Cuando se acompaña la prueba documental. A ver, están con el código, ¿verdad? Si son la lealtad, la buena fe, atribuciones reconocidas por la ley, fundamentalmente al actor y al demandado, cómo se hace evidente esta lealtad y buena fe. Debe tatuarse El conocimiento cierto de los hechos y el entender racional del derecho. ¿Sí? Conocimiento cierto de los hechos y entender racional del derecho. Porque partimos de una lógica. El juez, que es el tercero imparcial, no conoce los hechos. Los hechos van a tener que ser puestos en conocimiento del juez por las partes, ¿verdad? Los hechos, repito, van a tener que ser puestos a conocimiento y a consideración del juez, tanto por el actor como por el demandado. Pero si el juez no conoce los hechos, ¿qué es lo que conoce? El derecho. El derecho. El derecho. El juez conoce el derecho. Por eso es que se dice que el juez es versado en el derecho. Porque no podría ser de otra manera. Si el juez es una autoridad que va a resolver un conflicto, tiene que conocer la ley. Porque es así como va a resolver un conflicto. Claro, ¿qué principio? Claro, el principio del iuria non impuro. Es el principio que no lo tenemos en el código, pero que se lo explicó. Siempre en este mismo artículo 3, lealtad, buena fe, conocimiento cierto de los hechos y entender racional del derecho, que se atribuye al actor y al demandado. Ahí está la lealtad procesal y la buena fe, tanto del actor como del demandado. Y al juez, fundamentalmente, al margen de que tengan que conocer el derecho, de acuerdo a este artículo 3, de atribución se les reconoce. De acuerdo a este artículo 3. Hay una atribución. Bueno, en el artículo 3 está. ¿Y cómo se materializa esa probidad? ¿Cómo se materializa la probidad? El juez debe impedir todo fraude procesal, corrupción,
extenso en el artículo 3, ¿verdad? Tiene que impedir colusión, fraude procesal. ¿Qué es colusión? Cuando dos normas No he dicho colisión, estoy diciendo colusión. Colisión sí, es una especie de choque, pero colusión tiene otra significación. Y el Código Procesal Civil hace referencia a esta palabra de colusión, un acuerdo secreto entre las partes. que es un acuerdo malicioso, que es un acuerdo conspirador a la buena marcha del proceso, que puede generarse entre los mismos contendientes o entre uno de ellos o otras personas. Poner, voy a insistir en esto para que se entienda el contenido y las explicaciones de las sesiones que se avecinan. Con ustedes habíamos establecido que toda contienda judicial, no solo estoy diciendo que un litigio civil, toda controversia judicial, sea penal, civil, familiar, mercantil, de cualquier índole, consta de dos etapas. ¿Recuerdan esta explicación? De dos etapas. Cada una de estas etapas puede tener varias fases, pero todo litigio, de manera general, tiene dos etapas. Una que se llama etapa de conocimiento y otra etapa se denomina de ejecución. El conocimiento como tal, ¿a quién involucra? ¿A quién? Al juez. El juez tiene que conocer, ¿me entiendes? En esa etapa de conocimiento es el juez el que va a percibir lo que ha sucedido a través de las pruebas que le vayan a aportar. Etapa de conocimiento. Esta etapa de conocimiento tiene que tener un comienzo. ¿Cuál es el acto jurídico procesal? Ya. Comienza con la memoria. Y como tal, esta etapa primera de conocimiento tiene que tener un final, con la sentencia. Pero cuando la sentencia esté ejecutoria, ahí termina la etapa de conocimiento. Cuando una sentencia asume la autoridad de cosa juzgada, cuando ya no se puede hacer nada más. Y la segunda etapa de ejecución, ¿con qué acto procesal comienza? Con la detención, con el recibo. Estaríamos repitiendo. Materia civil, a la sanción. Con cumplimiento de Comienza los reglamentos. con la sentencia ejecutorial y concluye esta etapa de ejecución. ¿Con qué actos concluye? Con los actos propios al obedecimiento de esa sentencia. Tienen que haber actos posteriores para que una sentencia tenga que cumplirse a cabalidad. No tendría ninguna lógica que un proceso se desarrolle y después el veredicto, mejor la sentencia dictada por el juez electoral, no se cumple. Habría pérdida de tiempo, habría desconfianza en el orden jurisdiccional, muchas cosas, ¿verdad? O sea que esa sentencia ejecutorial tiene que cumplirse. Y cuando digo debe, tiene que cumplirse, estamos en esta etapa de ejecución. Vayamos a un ejemplo práctico. Supónganse que el actor ha demandado el cumplimiento de una obligación. Está demandando. Esa demanda interpone el juez contra el deudor, que de repente ha obtenido un préstamo de dinero. ¿De quién? Del actor. ¿Sí? Y se
se verá a cumplir con esa obligación, no obstante que el plazo ha vencido. Porque generalmente los préstamos de dinero están condicionados a plazos. Te voy a prestar esta cantidad de dinero por un año, por 5 meses, con este interés, ¿verdad? Todo eso conviene en un contrato. Cuando ese contrato no se cumple, el actor, que es el acreedor, va a tener que verse obligado a interponer una demanda. Esta demanda va a tener un cumplimiento de obligación. Seguramente el actor en su demanda le va a hacer saber al juez de que el demandado no ha cumplido con esa cláusula que está establecida en el contrato, que habiendo vencido el plazo para que me devuelva el dinero que le presté, no lo ha hecho. Por eso es que me veo obligado a interponer esta demanda, exigiendo el cumplimiento de esa obligación. Ya, ese proceso tiene ese matiz. Este proceso, en base a este ejemplo, concluye con una sentencia ejecutorial. Esa es la primera etapa del conocimiento. Se abre la segunda etapa de ejecución. Entonces, esta segunda etapa de ejecución va a tener que aglutinar varios actos jurídicos procesales. ¿Encaminados a qué? Encaminados no solo al cumplimiento de la obligación perseguida, sino encaminados al obedecimiento de la sentencia. Esa sentencia tiene que cumplirse. ¿Y cómo esa sentencia va a asumir esta obligatoriedad de cumplimiento? Se van a tener que afectar los bienes de quién? Del deudor. Se van a afectar. Cuando digo se van a afectar, esto quiere decir que se van a tener que solicitar al juez en esa etapa de ejecución medidas precautorias. ¿Qué medidas precautorias podrían ser solicitadas y autorizadas por el juez? Embargo, secuestro, ¿verdad? El embargo o el secuestro. Se va a nombrar a un depositario. Esos bienes embargados que constituyen la prenda, si dice la ley, la prenda común del obligado, tienen que llevarse a subasta pública, tienen que venderse, para que con el producto, para que con el importe de esa venta judicial se le pague el crédito exigido al acreedor más los intereses. ¿Sí? Ahí está la etapa de ejecución. La etapa de ejecución, que es el tipo, tiene esa característica de obligatoriedad. No solamente en el cumplimiento de la obligación que ha contraído una persona, sino sobre todo en el cumplimiento de la decisión que ha expresado el juez. Por eso es que en un momento más voy a explicar uno de los perfiles teóricos que no lo tenemos en la forma en que voy a explicar en el Código Procesal Civil. Y como no lo tenemos, tenemos que recurrir al auxilio de la doctrina. Varias veces he repetido que nuestro Código Procesal Civil carece. Fundamentalmente, ¿de qué carece? De perfiles conceptuales. No hay conceptos. No hay en el Código Procesal conceptos respecto a determinadas instituciones jurídicas. Y para que podamos llenar ese vacío, tenemos que recurrir a la doctrina. Bien. Lo que estoy significando en este momento es lo siguiente, de que la importancia del juez de ser imparcial, esa importancia es tremenda. Y fundamentalmente esa importancia que asume el juez al dilucidar un conflicto se configura en decisiones, o sea, en resoluciones. Y ya los habíamos prevenido en una clase pasada. Resoluciones que empiezan desde las más sencillas, decretos, autos interlocutorios,
sentencias, autos de vista y autos supremos. Bien. Este artículo 3 asume esta importancia. Repito, de este artículo 3, que tiene este epígrafe, lealtad, buena fe y probidad, dos de estas características o de estos atributos incumben a los contendientes. El conocimiento cierto de los hechos y el entender racional del derecho. Entender racional del derecho. ¿A quién? Al actor y al demandado. No dice el código entender irracional. Dice racional. Pero en ese aspecto de aprehensión del derecho, el que tiene que tener un saber absoluto del derecho es el juez. ¿Por qué? Porque como está investido de poder y tiene que resolver un conflicto, lo hace aplicando el derecho. Aplicando el derecho al caso controvertido. Por eso es que el juez no tiene que ser ignorante en el derecho, bajo el principio, repito, de Juria Nobis Juria. Pero lo que el juez desconoce son los hechos. Los hechos son conocidos por el actor y por el demandado, pero desde sus perspectivas interesadas. Ahí es que se vulnera este principio de la lealtad procesal muchas veces, porque cuando el actor interpone una demanda, les relata al juez lo que le conviene, y es muy posible que esconda algunos hechos. Cuando el demandado tiene que contestar a la demanda, también sustrae algunas cosas, ¿verdad? Ahí es que se quebranta este principio de la lealtad. No son tan leales, ni el actor ni el demandado, en el momento en que están implicados en un litigio. O sea, para que esto de alguna manera se subsane, la ley ha ideado otros mecanismos que superen estas dificultades que las estoy poniendo en conocimiento de usted. ¿Y cuáles son esas otras actividades que van a poder remediar estos inconvenientes? Producción de prueba. Y ahí que al comenzar esta clase, sin que esto signifique una herejía, la doctora dijo que en materia procesal civil, por importancia del acontecimiento del escenario jurídico civil, la prueba más importante es la documental. Después sobrevienen las otras pruebas, testificales, periciales, presunciones, etcétera, etcétera. En materia penal, la prueba más importante es la testifical. ¿Por qué? Porque revela a través de una persona que tiene la calidad de testigo lo que ha sucedido. Salvo que por la naturaleza del conflicto se esté teniendo que atender otro tipo de pretensiones. Es un delito de estafa. Miren lo que digo, un delito de estafa. Va a asumir preponderancia quizás la prueba documental. Pero un delito de homicidio, de lesiones, de feminicidio, ¿cuál es la prueba reina del proceso penal? La testificar. ¿Me están entendiendo? Entonces creo que con estas explicaciones complementarias hemos satisfecho las expectativas de este artículo 3. ¿Lo entienden? Vayamos a las funciones jurisdiccionales. Cuando hablamos de labores jurisdiccionales, estamos concentrando nuestro interés en los órganos jurisdiccionales como tales. Los órganos jurisdiccionales no son sino
los juzgados, las sedes oficiales que van a atender los conflictos de las personas a través de la demanda, de la contestación y de otro tipo de actividades complementarias. Repito, cuando hablamos de órganos jurisdiccionales, nos estamos refiriendo a esas sedes oficiales donde están los juzgados. Pero los juzgados como tales son entidades, escúchenme, entidades, si quieren ustedes, ficticias. Porque de esas entidades que han sido creadas por el intelecto humano, tienen que haber responsables. Y los responsables de esos órganos jurisdiccionales, ¿quiénes son? Los jueces. Personas físicas. Los jueces son personas físicas. Y como tales, estas personas físicas que adquieren esta denominación de jueces son susceptibles de hierros y equivocaciones. Porque los jueces no son entidades divinas, no pueden equivocarse, se equivocan casi siempre en el pronunciamiento de sus decisiones. Por eso es que la ley, para poder corregir, enmendar estas equivocaciones, ha ideado otras instituciones jurídico-procesales que se llaman recursos, que pueden ser ordinarios o pueden ser recursos extraordinarios, que a través de actuaciones específicas van a poder remediar las equivocaciones y los hierros de los jueces por otros jueces de mayor conocimiento. Cuando hablamos de un recurso ordinario de apelación, por ejemplo, esa apelación deducida abre la competencia de una autoridad judicial superior en grado, al que ha dictado la resolución que se le estima injusta. Entonces, partiendo de este análisis, ¿quiénes son los responsables de esos órganos jurisdiccionales? Personas físicas que tienen la denominación de jueces. Pero estas personas físicas que tienen acreditada esa denominación de jueces también están investidas de poder. Por eso es que en la próxima lección, después de que hayamos sido esta, la 2, la 3, vamos a incursionar en un segundo presupuesto de la ciencia procesal. Hasta ahora hemos explicado el primer presupuesto de la ciencia procesal, que tiene el nombre ¿cuáles son los 3 pilares? Hasta ahora estamos abocados al primer presupuesto de la acción. En ese orden correlativo nos falta explicar el segundo presupuesto, que sería la jurisdicción, para después llegar al tercer presupuesto, que es el proceso. ¿Verdad? En este segundo pilar fundamental de la ciencia procesal está en el escenario jurídico la jurisdicción. ¿Y esa jurisdicción a quién se le atribuye? Inicialmente, por la lectura de los conceptos, esa jurisdicción se le atribuye al Estado. Por eso es que se dice la jurisdicción es una potestad que tiene el Estado para administrar justicia por medio de jueces y tribunales. Entonces aquí hay una actitud delegada de quién, del Estado a un juez o a un tribunal para que se administre justicia. Potestad.
Por esta simple lectura de esa definición tradicional de jurisdicción, debemos apreciar la envergadura y la importancia que tiene el juez. La importancia que tiene la autoridad judicial. De un juzgado el responsable no es el secretario. De un juzgado el responsable no es el oficial de diligencias. De ese juzgado el verdadero responsable es el juez. Por eso es que al juez ya no se le permite delegar sus funciones. Y habrá una característica, un atributo, que lo nombremos en la próxima sección, cuando se dice de que la jurisdicción es indelegable. Por estas explicaciones que se están haciendo. Los otros funcionarios judiciales, que ya los he nombrado, como son los secretarios, auxiliares, oficiales de diligencia, son personas que coadyuvan, que colaboran con el trabajo de los jueces, cuyos predicamentos de conducta están establecidos en otro cuerpo normativo, en la ley del órgano. Está claro. Así es como estamos interpretando este artículo 7. 7. El artículo 8. Estamos haciendo una secuencia. Fundamentalmente el artículo 8, ¿qué nombre tiene? Independencia. Hablamos de independencia. Independencia atribuida a los órganos jurisdiccionales, pero independencia materializada en sus responsables. Repito, independencia atribuida a los órganos jurisdiccionales y materializada en sus responsables. Hace un momento en mi discurso dije que los órganos jurisdiccionales son entidades que tienen sus responsables. Y los responsables son personas físicas. Y esas personas físicas son los jueces. Entonces la independencia, en base a esta lectura, se cae sobre los jueces. Y los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones. Esta percepción que estoy poniendo en conocimiento de ustedes ya atribuye la calidad de la independencia de los jueces, que es una independencia funcional, que se revela en que los jueces no aceptan ninguna intromisión de ninguna otra persona cuando están conociendo, cuando van a sustanciar y cuando van a resolver un proceso. Son libres, independientes en ese trabajo, que es muy delicado, el de dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde. ¿Qué tipo de independencia se está funcionando? Y ahí que muchas veces ustedes han debido escuchar, a manera de máxima jurídica, que la única dependencia que no mancha, es el sometimiento a la ley. Los jueces son funcionarios que aplican la ley. Y hay un sometimiento a la ley por parte también de los jueces, que no modifica en nada su independencia funcional. Más al contrario, el que los jueces estén sometidos a la ley, también facilita su trabajo. Además, ese principio del iuria novi curi. Si el juez es conocedor del saber del derecho, es porque conoce la ley y tiene que someterse a la ley.
qué tipo de jurisdicciones están. Que también lo habíamos explicado en la primera lección. Jurisdicción legal. Donde el juez, al caso controvertido, aplica la ley que ya está establecida. Esa ley que ya ha sido elaborada. Cuando digo que el juez en la jurisdicción legal aplica la ley preconstituida, que ya ha sido elaborada ¿por quién? ¿O por quién? Por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esas leyes se han creado ahí, en esa instancia. Entonces, lo que hace el juez al aplicar una jurisdicción legal es simplemente sustraer del estamento jurídico correspondiente a esa ley al caso concreto y se resuelve el problema mediante un ejercicio independiente de su quehacer. Pero lo complicado sobreviene cuando el juez no encuentra una ley o esta es insuficiente o la ley que existe es ambigua. Pero no por ello el juez se va a ver impedido de resolver una controversia. Tiene que resolver la controversia al imperio de un artículo que ya lo hemos estudiado, que es el artículo 6, que tenía este temperamento. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tomar en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de duda, en caso de que no habría ley, en caso de que la ley fuera insuficiente o de que fuera ambigua, debe resolver el conflicto aplicando qué principios generales que nacen del derecho, casos análogos a los que está conociendo, aspectos de equidad que nacen de las mismas leyes, o recurrir al auxilio de la doctrina, legislación comparada o jurisprudencia. Pero no por eso el juez es dependiente. Sigue siendo independiente funcionalmente. Bueno, pero al frente de este principio de la independencia funcional, que no me canso de repetir esta característica, hay un otro principio contrapuesto. Por eso es que en varias oportunidades han debido escucharme de que en materia jurídica no hay principios absolutos. Frente a un principio, debemos reconocer que no hay otro principio contrapuesto. A este principio de la independencia surge el principio de la dependencia. Pero con esta connotación, los jueces son dependientes orgánica y administrativamente. Los jueces son independientes funcionalmente, pero también son dependientes orgánica y administrativamente. Por eso es que se estructura en el ámbito jurisdiccional estamentos, como los que ya conocen, Tribunal Supremo, Tribunales Departamentales de Justicia, jueces públicos. Esa es la estructura orgánico-administrativa del órgano jurisdiccional, donde hay una dependencia orgánica y administrativa, que tiene otros propósitos, que son propósitos absolutamente distintos a la independencia funcional. Está asimilada a esta percepción. Todo esto lo tenemos previsto en este artículo 7, ¿no? 8, independiente. Bien, esta lección es corta. Y finalmente abordamos la interpretación del artículo 9. Y la explicación nos inspira los siguientes elementos, que está hablando del artículo 9. Elementos que ya han sido expresados, que los vamos a recordar. ¿Cómo concluyen las contiendas judiciales? Las contiendas judiciales
concluyen con el conocimiento de una sentencia. De ahí que en base a este acierto, nuestro mismo Código Procesal Civil más adelante tiene una percepción, quizás así a manera de isla, una percepción conceptual, cuando dice que la sentencia pone fin al litigio en primera instancia y recae sobre las cosas litigiosas en la forma en que hubieran sido demandadas. Sabida que fuera la verdad material por todos los medios de prueba producidos. En ella se condena o se absuelve. Miren, este es un artículo que lo tenemos en el código, quizás como un lunar, que sí, prescribe un concepto. ¿En torno a qué? En torno a la sentencia. ¿Y cuál es este artículo? Confirmo, 90. Vayamos al capítulo de resoluciones judiciales. Cuando nos familiarizamos con un código, nos es difícil abordar por su código. Este es su código. Este lado. No es familiar este. Estamos hablando de la sentencia. La sentencia que dijimos que es una resolución judicial. Tiene un concepto. Ayúdenme a buscar. En el capítulo correspondiente a la resolución judicial, donde están los decretos, autos, interlocutores. 213. 213. Ahí, sentencia dice, ¿no? Ya. ¿Qué dice? La sentencia pone fin al litigio en primera instancia y recae sobre las cosas litigiosas en la forma en que hubiera sido demandada. Sabida que fuera la verdad material por todos los medios de prueba producidos. En ella se absuelve o se condena. ¿Sí? ¿A qué principio hace alusión este artículo 213? A un principio que también lo hemos explicado. ¿Cuál es ese principio? Que dijimos que es un principio transversal. El de la verdad material, que tuvo la siguiente explicación, no sé si recuerdan. La carga de la prueba en materia civil, o sea, en nuestra materia, incumbe, involucra por igual al actor y al demandado. En cuanto a qué? A los hechos. O sea, tanto actor como demandado tienen una carga. Cuando me escuchen hacer alusión a esta palabra de carga, me estoy refiriendo a una obligación procesal. ¿Cuál es esa obligación procesal? La de procurarle al juez todas las pruebas. ¿Para qué? Para que el juez tenga convicción y pueda resolver el proceso. Pero si esas pruebas que han sido generadas por el actor y por el demandado no fueran del todo suficientes, no como potestad, sino como una facultad reconocida por la ley al juez, de iniciativa propia del juez, puede también generar pruebas, llamando a testigos que no habrían declarado, el señalamiento de inspecciones y de otras actuaciones procesales que le procuren la certeza de que un hecho ha sucedido como está revelado en el proceso. ¿Me entienden? Verdad material
La verdad material, entre otras cosas, como un principio, involucra al juez en la generación de pruebas. Cuando las pruebas que habían sido procuradas por las partes no fueran suficientes. Entonces, este artículo 213 hace alusión a ese principio de la verdad. Cuando dice que el litigio pone fin al litigio, ¿cómo es? Que la sentencia pone fin al litigio en primera instancia y recae sobre las cosas litigiosas en la forma en que hubieran sido demandadas, sabida que fuera la verdad material. El propósito, la finalidad de un pleito civil es conocer la verdad material, la verdad sustancial. El propósito, la finalidad de un proceso penal es solamente a veces conocer la verdad formal. Por eso surge este ataque. En la duda, abstente. Si los jueces en materia penal dudan respecto a la incriminación que se le hace a una persona de que ha cometido un delito, lo absuelven. ¿Por qué? Porque la verdad que persigue el proceso penal es simplemente formal. La verdad que persigue el proceso civil es material o sustancial. ¿Se me entiende? Bien. Entonces, ¿por qué toda esta locución? O lo siguiente. Si las resoluciones judiciales que pronuncia el juez, muchas de ellas, para poner fin a un litigio, tienen que ser acatadas, tienen que ser obedecidas. Y es la reflexión que hice hace un momento. ¿Qué sentido tendría un proceso si cuando esas resoluciones que pronuncia el juez no son obedecidas, no fueran acatadas? Ahí, los que estarían involucrados en una contienda judicial habrían perdido dinero, tiempo, y se habría generado en ellos una incredulidad respecto a los jueces. Por eso es que esas decisiones, cuando digo decisiones, me estoy refiriendo a las resoluciones, tienen que ser obedecidas. Y este artículo 9 hace referencia a esto, que se complementa con aporte teórico que no lo tenemos en el Código Procesal Civil, pero que una vez me escuchen van a entender e interpretar correctamente este artículo 9. La visión institucional de la jurisdicción se plasma, se hace evidente por medio de tres poderes. Repito, la misión institucional de la jurisdicción se materializa, se hace evidente por el ejercicio de tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? El poder de la documentación, segundo poder de la decisión y el tercer poder de la coerción, la fuerza. El primer poder de la documentación, ¿a quiénes compromete? A las partes. ¿Y cómo se hace evidente? Por la producción de todos los medios de prueba, no simplemente documentales, todos. Confesión prolongada, prueba testifical, pericial, por informe, inspección, resolución, etc. El segundo poder de la decisión, ¿a quién compromete o incumbe? Al juez. ¿Cómo se hace evidente? Por las resoluciones judiciales que dicta. Aquí está el temperamento del artículo 9. Esas resoluciones judiciales que dicta el juez tienen que ser obedecidas, tienen que ser acatadas, tanto por el autor como por el demandado. El entorpecimiento, el desobedecimiento a una decisión del juez tiene salvedades para que sean cumplidas por la fuerza. ¿Qué hace el juez frente al incumplimiento de una decisión suya? Primero que impone multas progresivas, compulsivas.
a los que desobedecen la decisión. Y hasta puede determinar el arresto de la parte que no quiere cumplir con una decisión, arresto. No estoy diciendo detención, tiene otra connotación, un arresto, que no puede exceder las 8 horas, a manera de que se van a imponer multas compulsivas progresivas. Y finalmente el juez, frente a esa resistencia en el cumplimiento de sus decisiones, recurre al auxilio de la fuerza. Ahí está el poder tercero de la coerción, para que sus decisiones se cumplan. De esta manera tenemos, creo, completo el repertorio normativo y explicativo de estas disposiciones del 7 al 9 que hace a esta segunda lección. Con eso hemos concluido. Y hasta se puede oficiar una representación al Colegio Departamental. Por eso esto comete el juez y el juez está tratando el proceso de fondo. ¿Los recursos son para el fondo o la forma? Depende. Cuando son a la forma, que no son recursos, que no los tenemos previsto en el código, se llaman segmentos. Cuando solamente sus posesores son pues puede conseguir sin necesidad de que las partes hagan un servicio. Pero por favor, no adelantaremos porque esto lo vamos a explicar y estudiar con nosotros en este tema. Tomen las fuerzas Muchas gracias, doctor. Gracias. No, pues ya se acabó mi contrato. Ay, odio tener manos pequeñas. Tener manos grandes. Ay, qué bien.